cual vamos a hablar en el día de hoy, que fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo, es el rey David. Así que vamos a entrar en materia, y aunque la historia de David es muy conocida, yo quiero hacer un esbozo de la vida de David, declarando en ciertas partes las enseñanzas que podemos sacar de las experiencias que tuvo el rey David. Así que sin más, vamos a empezar, mis queridos hermanos. Ya Saúl había sido desechado. Saúl fue desechado porque le desobedeció a Dios. Y aquí quiero darte una enseñanza que quiero que tengas en tu corazón. Dios no va con la desobediencia. Cuando Dios manda algo, hay que obedecerle. Amén. Así que tenlo en cuenta. Y por eso empezamos aquí la enseñanza en este punto. Que Saúl, hermanos y hermanas, desobedeció a Dios. Y la Biblia dice allí en los versículos previos, Dios lo desechó como rey de Israel. Y miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 13, el versículo 14. Mas ahora le decía el rey Samuel, el profeta Samuel al rey Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Imagínense en estas palabras que fueron escuchadas por el rey Saúl. Toda la situación que vino sobre su corazón, la angustia que vino a su corazón, no hubo arrepentimiento como lo debía haber hecho, quizás más remordimiento, pero Dios dijo, me buscaré un hombre conforme a mi corazón. Y aquí ya entendemos y aquí ya empezamos a comprender cuáles eran las intenciones de Dios con David. De hecho, en el libro de Hechos, el capítulo 13, el versículo 22, ahí está diciendo la palabra más ahora, está diciendo, quitado el rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La primera enseñanza para todos nosotros el día de hoy, anótala, es la siguiente, mi hermano y mi hermana. Dios bendice a los obedientes. Un hombre, una mujer obediente es una persona que Dios cataloga como una persona conforme a su corazón y que hace todo lo que Dios manda. Yo prefiero obedecer al Señor. Yo no me voy a arriesgar a cumplir mi voluntad. Claro que si luchamos por encontrar la voluntad del Señor, queremos hacer cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra carne, pero más importante es dejarnos guiar y ser dirigidos por el Señor. Ahí encontramos entonces, mis hermanos, cómo empiezan las cosas y cómo Dios empieza a llevar a David hacia la gloria, como lo vamos a seguir viendo más adelante. Lo cierto, mis amados hermanos, es que Dios tiene un llamado con todos nosotros, aún desde pequeños. Y así fue como le pasó al rey David. David estaba pastoreando las ovejas de su padre, estaba muy lejos. Llegó allí a Belén el profeta Samuel, y cuando llegó y vio en la familia de Isaí al hijo mayor de Isaí, que se llamaba Eliab, que era alto, fornido y bien apuesto y todo ello, todo el mundo pensó que Samuel lo iba a elegir a él. Pero Dios le dice en el capítulo 16 de primera de Samuel a Samuel lo siguiente: no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aquí hay una parte muy importante. Nota, mira, a lo largo de tu vida, a lo largo de nuestra vida, a donde tenemos que apuntar, lo que siempre tenemos que mejorar, lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que renovar continuamente, es nuestro corazón. Noten ustedes cómo nos estamos acabando. Estamos cumpliendo años, ¿cierto? Y empezamos al otro año y el otro año. Están llegando las décadas. Está pasando el tiempo de una manera tremenda. Nuestro cuerpo es corruptible y poco a poco se va envejeciendo, se va poniendo lento. Pero el Señor dice, mira el corazón. El corazón es lo que tenemos que tener arregladito, renovado. Y ese sí es capaz de renovarse. De hecho, vino el Espíritu Santo sobre el rey, sobre David, que en ese momento era apenas un pastor
pastor de ovejas. Y dice la palabra del Señor en el 16:13 de Primera de Samuel: y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Aleluya, en nombre del Señor. Aquí hay una enseñanza importante que te quiero dar, y es que el corazón es más importante que el exterior. El corazón es más importante que el exterior. Y recuerda que esto es clave, porque el Señor Jesucristo decía: de la abundancia del corazón mana la boca. De lo que tú tienes en tu corazón, de eso es de lo que tú vas a dar. Así que examinemos continuamente qué es lo que tenemos en nuestro corazón para que seamos súper bendecidos. Así es que comienza la vida de un hombre sencillo y sigue los planes del Señor, porque quiero decirte que Dios tiene planes divinos, planes de bendición para nuestras vidas, y Él va adelante, lo que se llama la providencia divina, delante de nuestras vidas, moviendo las cosas, quitando personas, poniendo personas, para que nosotros, los hijos del Señor, caigamos y lleguemos a ese momento, en el momento perfecto, en el espacio justo, que es lo que tú deberías de buscar continuamente al Señor. Aleluya, en nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, como Saúl estaba siendo atormentado porque había desobedecido al Señor por un espíritu inmundo, uno de sus siervos le dijo: hay un joven por allá en la familia de Isaí que toca el arpa muy bonito, ¿por qué no lo llamas para que venga y te toque el arpa, y para que así te puedas calmar? Y mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 16-18 para corroborar esto: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Hasta ese momento David era un pastor de ovejas, se la pasaba con las ovejas de su padre por allá en las montañas, allá pasaba la noche tocando el arpa delante del Señor y adoraba el nombre del Señor. Quizá no tenía otras más experiencias o más sueños, lo cierto que él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero como Dios va delante de nosotros, iglesia, aprende esto: Dios va delante tuyo abriéndote caminos. La enseñanza de esta parte de la vida de David es que Dios abre caminos nuevos a sus hijos. Así que yo quiero declarar que hoy hay un camino nuevo para ti. Dios nos saca de donde estamos para nuevas alternativas que hay que tomar en la bendición de Dios. Y así fue como David salió de pastor de ovejas y llegó directo al palacio del rey. No llegó a ejercer la espada, a ser soldado. David fue a ser el que cantaba el arpa, el que tocaba el arpa, y Saúl era calmado de ese espíritu, porque él estaba condenado precisamente por haber desobedecido al Señor. Pero siguiendo más adelante, hubo una oportunidad en donde el pueblo de Israel, hermanos, se enfrascó en una batalla tremenda contra los filisteos. Y en el 1 Samuel capítulo 17 encontramos que la batalla era muy complicada, y los filisteos presentaron a un representante de ellos que se llamaba Goliat. Este Goliat era un hombre muy fuerte, muy grande, y estaba diciendo una cantidad de sandeces, groserías y blasfemias contra el pueblo de Israel. Y justo en ese momento llega David a alimentar a sus hermanos que estaban en el frente de la batalla, y David escucha lo que estaba diciendo este Goliat, este enemigo del pueblo. David se enardece en su corazón. David no iba a pelear, David iba a alimentar a sus hermanos, pero llega justo en ese momento, mis hermanos queridos, y entonces David no puede con lo que está diciendo este Goliat, el que habla contra el pueblo de Dios, el que está hablando contra mi Dios. No lo aguanto, y fue corriendo donde su rey Saúl y le dice en 1 Samuel 17:32 lo siguiente: no desmayes tu corazón, rey, de ninguna causa, no desmaye el corazón de nadie a causa de él, perdón. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahí está entonces, mis hermanos, la disposición de David frente a la batalla. No era un hombre de batalla, recuerden ustedes, más bien era un cantor, era un pastor. Pero, mis hermanos, algo activó el corazón de David.
Algo pasó en el corazón de David y fue y le dijo al rey que nadie desmaye. Yo mismo voy a ir y voy a pelear contra ese filisteo. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que era un pastorcito, que era un cantor, era un músico como cualquiera de nuestros músicos de nuestra iglesia. Y ese músico se dispone para pelear contra este hombre tan poderoso. El rey no estuvo muy de acuerdo, le dijo: solamente irás si te pones mi armadura y si vas con esa armadura, porque de todas maneras en ese momento Saúl quería a David. Saúl se puso la armadura, David se puso la armadura de Saúl, hermanos, y David y no le se podía mover fácilmente, así que la entregó y mami se dejó guiar por Dios y fue al arroyo, consiguió cinco piedras, ustedes ya saben, y se vino a enfrentar contra este Goliat que estaba todavía hablando contra el pueblo, hablando contra Dios. Y noten ustedes las palabras de David frente a Goliat. Primera Samuel 17, 45 al 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y el Señor te entregará hoy en mi mano. Noten ustedes, Goliat venía con una espada, venía con su escudo, venía con una jabalina, una gran flecha para atacar a David, que era pequeño, que era muy joven, parece que no tenía más de 22 años, según la historia. Era muy joven, rubio, pequeñito, flaco como los de 20, ustedes pueden darse cuenta, pero allá tenía que pelear contra Goliat. Goliat venía con sus armas físicas, pero miren cómo pelea un cristiano, y esta es la enseñanza de esta parte de la vida de David. Al enemigo se le gana de acuerdo a la manera de Dios. Al enemigo se le gana como Dios manda, como Él lo dice, no como nosotros pensamos con nuestra propia armadura. Si David hubiera ido a pelear con la armadura de Saúl, le hubiera ganado Goliat, porque esa armadura no la podía manejar y era una armadura de hombres. David ganó con la unción que tenía. El Espíritu Santo estaba sobre él, y ustedes ya saben que David le lanzó la piedra, hermanos, allá cayó Goliat y fue una grande victoria para el pueblo de Israel. Así que esta enseñanza importante: gana tus victorias, gana tus batallas a la manera de Dios, no a tu propia manera. Lo que sigue en la vida de David es que David se hizo muy amigo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y tenían una amistad tan interesante, tan especial, que en 1 Samuel capítulo 18, 3 al 4 dice: tanto lo quería que hizo un pacto con él, con Jonatán. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Qué palabra tan especial. Una amistad preciosa que tenía entre David y entre Jonatán. Y recuerden que Jonatán era el hijo de Saúl, y ya para esa época, porque el pueblo comenzó a honrar y reconocer al rey David, a David, que apenas era un soldado, lo comenzaron a honrar. Ya Saúl comenzaron a despertarse sus celos contra David, y entonces por eso intentó matarlo en varias ocasiones. Pero Jonatán se enteraba y entonces le informaba a David, y David podía escapar. Lo cierto, hermanos, es que esa amistad perduró con el paso del tiempo, y la Biblia dice que David lloró la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, la lloró de una manera impresionante, tremenda. A Saúl le sobrevivió un familiar que se llamaba Mefiboset. Y Mefiboset huía, era lisiado de los pies en una situación, en un accidente que tuvo, quedó lisiado de los pies. Y cuando supo que David lo llamaba, pensó que David lo llamaba para acabarlo, para matarlo, porque él era el único descendiente de la casa real de Saúl, que eran sus enemigos. Pero la palabra del Señor nos habla que cuando David encontró a Mefiboset, le dijo: desde hoy en adelante vas a comer en mi casa, vas a comer de mi plato, te sentarás en mi propia mesa y nunca te vas
nunca te va a hacer falta absolutamente nada. Qué enseñanza tan tremenda que es la siguiente. A veces encontramos en la vida amigos que honran el nombre del Señor. Camina con gente que honre el nombre del Señor. La bendición que tuvo Mefiboset de encontrar una persona que honraba a Dios. La bendición que tuvieron tanto Jonatán y David de que juntos honraban y glorificaban el nombre del Señor, y por tanto amistades fuertes nos hacen conquistar grandes victorias en el nombre del Señor. Así que, mis hermanos queridos, el pueblo empieza entonces a honrar a David. Comienzan a hablar de que él era un gran rey poderoso, y se enciende entonces la ira, el celo del rey Saúl contra David. Y entonces empezó a intentar matarlo de alguna manera. Y como supo que Mical, la hija suya, la hija del rey Saúl, estaba enamorada de David y se la quería dar le quería dar la mano como esposa, aquí encontramos otra historia interesante. Pues aquí el rey Saúl se propuso un plan. El que quiere la mano de mi hija tiene que ir al campamento de los filisteos y matar 100 filisteos y traerme aquí la evidencia de esos 100 filisteos muertos. Pues ¿qué pasó? No se supo nada más. Lo cierto es que se desapareció David y luego volvió no solamente con 100 evidencias, sino con 200 evidencias. Saúl pensaba que nadie podía ir a vencer en el campamento de los filisteos, pero allá llegó David con el doble de lo que él estaba pidiendo, y por tanto le tocó darle la mano de Mical al rey David, la cual estaba enamorada de David. Lo cierto es que esto también hizo crecer el celo, la ira, el enojo de Saúl contra David, mis hermanos, y lo empezó entonces a perseguir por todos lugares, por todo lugar donde pudiera estar. Y es cuando David sale del palacio y comienza a huir por las montañas, por los pueblos, y escribe el Salmo 57, el 59 y el 142. La enseñanza que yo quiero darte aquí es la siguiente: a veces actuar bien, a veces la unción te lleva a generar enemigos. Podría traerte enemigos. Aprende eso, muy importante. Por eso hay personas que a veces nos quieren y personas que a veces no nos quieren. Pero esa es la situación normal de la vida. Cuando tú tienes una unción, cuando el Señor te está guiando, te está dirigiendo, amigo y amiga, encuentras que estás obedeciendo el nombre del Señor, también vas a encontrar que hay gente que se va a levantar contra ti para intentar dañarte, para intentar destruirte. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado, hermano, y saber que la unción te puede también traer enemigos. Pero sigamos adelante, porque, hermanos queridos, quiero decirles a ustedes que a pesar de los enemigos, el ungido es el ungido. En varias ocasiones, hermanos, Saúl estuvo a punto de agarrar a David. Un día David estaba en el fondo de una cueva, y ¿cuál no fue su sorpresa cuando ve con sus hombres que el rey Saúl entra también allí a la cueva? Y miren esta historia tan interesante que quiero leer a favor de ustedes en 1 Samuel, el capítulo número 24, del 3 al 7, que dice lo siguiente: por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él con lo mejor que te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Qué palabra tan tremenda que quiero darte de una manera humilde, de una manera sencilla desde mi corazón. Definitivamente la enseñanza de esta área de la vida de David, de esta parte de la vida de David es la siguiente, para que tú la aprendas. El ungido es el ungido. Los siervos del Señor somos ungidos, pero los padres también son ungidos.
Las madres son ungidas. Nuestros líderes son ungidos. Hay gente ungida que tiene la unción de parte del Señor, y esas personas son intocables. Nunca te levantes a retar la autoridad de tus líderes, de tus pastores, de tus autoridades. Nunca te levantes a retar lo que no te corresponde. El rey David podía haber de una vez matado a Saúl y haber acabado una vez por todas con ese tema. Ya de una vez salía derecho para ser rey y se evitaba tantos problemas. Pero algo que aprendemos en la vida de David es que David era un respetuoso de la autoridad. Yo quiero enseñarte esto. Aprende la bendición de respetar la autoridad. Cuando tú honras la autoridad, estás honrando a Dios, y aquí hay una gran bendición para todos nosotros. Que vamos avanzando en la historia del rey David. Lo cierto, hermanos, es que David, en la historia de este hombre, está llena de hazañas y de cosas súper interesantes. Por ejemplo, más adelante en 2 Samuel nos habla que David, hermanos, logró reunir un ejército, del cual se habla en 2 Samuel capítulo 23, que se llama las hazañas de los valientes de David. Y ahí en el capítulo 8, el versículo número 6 dice que todo lo y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Es decir, David era un hombre que caminaba por donde caminara, hiciera lo que hiciera. Era un hombre que era ungido y todo prosperaba. ¿Te imaginas que el Señor hablara de nosotros esto? ¿Cuánto quiero yo que el Señor me diga esto? Yo creo que el Señor lo ha dicho, mi hermano, de mi vida, de tu vida, de todos los que buscamos la unción y la gracia de nuestro Señor. Y Jehová dio la victoria a David, a José, a fulano, a fulana, a los que están allí en estas pantallas. Reciban esa palabra de bendición. Por donde quiera que fue, Dios nos dará la victoria. Recibimos esa palabra en el nombre del Señor. Aleluya. David tuvo sus esposas también. Se casó con Abigail. Recuerden ustedes que ella fue viuda también. También, hermanos, se casó con una mujer que se llama Ahinoam, de un lugar que se llamaba Jezreel. Y también tuvo como esposa a Mical, la hija del rey Saúl, que le había sido quitada, pero luego nuevamente le fue devuelta. David también intentó traer el arca del pacto hacia Jerusalén. Después de que tomó Jerusalén, hermanos queridos, dice en 2 Samuel capítulo 5, el versículo 7 y 10. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. E iba David adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Es decir, cuando David toma Jerusalén y se establece en Jerusalén y la hace la capital de Israel, lo que encontramos aquí, hermanos queridos, es que David dijo: aquí me hace falta algo. Y sabía que el arca la habían tomado los filisteos, estaba lejos de él, y la intentó traer a Jerusalén en 2 intentos. En el segundo lo pudo hacer, y dice la palabra del Señor que él cantaba, que él alababa, que él bendecía el nombre del Señor. Estaba tan emocionado que en medio de tantas victorias estaba logrando otra victoria impresionante, y era que la presencia de Dios, significada por el arca, la estaba trayendo al lugar donde él estaba ahora construyendo la ciudad del Señor, la gran Jerusalén. Y allí estaba danzando, mis hermanos queridos, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Como con el calor, hermanos, daba vueltas, se le cayó un poco seguramente el vestido, la túnica que tenía, hermanos, y Mical entonces se burló de él diciendo: tú eres de la realeza, tú eres el rey, ¿cómo se te ocurre actuar de esa manera frente al pueblo? Y David tenía un pensamiento delante del Señor: yo esto lo hago es para mi Señor, estoy adorando a mi Dios, estoy adorando a mi Salvador, y por eso es que hago lo que hago. Y esta es la enseñanza. Mira, mi hermano querido, a pesar que Dios nos ama, sus planes, sus propósitos, nuestra adoración son primero por encima de todo, mi hermano, mi hermana. Por eso alaba el nombre del Señor. Quizás tú no tengas la mejor voz,
o quizás tú no dances de la mejor manera como estamos viendo en nuestros servicios, esa danza tan linda. Tal vez tú no seas, mi hermana, mi hermano, el mejor experto en la música, pero cuando de adorar se trata, la adoración sale del corazón y es para Dios. No importa que diga la gente lo que diga, estamos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Hasta aquí estamos viendo un hombre que iba de detrás de las ovejas y llegó hasta el palacio y ahora era el rey sobre Israel, hermanos. Pero todo hombre perfecto también cae. Y esta es otra enseñanza que quiero darte. Por más perfectos que seamos, por más interesados en cumplir la voluntad del Señor, siempre hay un factor que podría hacernos caer. Y oro que tú no seas de esas personas. Pero si tú caes, la perfección está en el arrepentimiento. Y ustedes saben que David adulteró con Betsabé y fuera de eso un pecado lo llevó a otro pecado. Intentó matar al esposo de Betsabé que se llamaba Urías y que era un fiel de David. Hermanos, miren tan tremendo esto. Y lo intentó matar de diferentes maneras, cubrir el pecado. No lo pudo hacer, mis hermanos queridos, frente a Dios, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. Lo cierto es que cuando murió Urías, David tomó a Betsabé como su esposa y pensó que nada había pasado. Pero es que como por ahí hay profetas del Señor, había un profeta, hermanos, que estaba por ahí cerca, que se llamaba Natán. Y Natán fue y le llamó la atención a David. Fue cuando David, hermanos queridos, cayó sobre su cuerpo, pidió perdón al Señor porque era un guardado que el hombre tenía. Era un guardado que lo estaba llevando, hermanos, al abismo. Y esos guardados son los que no nos dejan progresar. Si tú tienes algo que confesar, levántate, confiésalo delante de Dios primero y pide al Espíritu Santo que te ayude a hablar con las personas indicadas y el Señor te va a levantar. Al confesar, David escribió el Salmo 51 que vamos a leer más adelantico y vemos entonces que Dios lo restaura. Pero quiero que tú aprendas, mi hermano y mi hermana, la enseñanza que hay a partir de esto. Dios le dijo a David: David, por cuanto te amo, no traeré en este tiempo el dolor a tu casa, pero en tu casa siempre van a haber problemas. Y es cuando vemos que más adelante está el problema de Amón y Tamar. Se levanta Absalón contra David y tienen tantos conflictos. Absalón también cometió un pecado contra su padre tremendo, durmiendo con sus concubinas delante del pueblo. Fue algo espantoso y terrible, mis hermanos. Y aquí quiero que aprendan lo siguiente: el arrepentimiento trae restauración y el pecado trae consecuencias. Así el Señor te restaure. Nuestro pecado trae consecuencias y tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, porque el Señor es así y nos querrá bendecir en el nombre del Señor. Y quiero empezar a concluir para decirles a ustedes cuál fue el secreto de David. ¿Por qué David es tan conocido? ¿Por qué David fue tan triunfante? ¿Por qué David es tan reconocido? ¿Por qué Dios dice de él: es un hombre conforme a mi corazón? Ese es el primer secreto. El secreto de David es que David intentó, a pesar de sus debilidades, hacer y cumplir la voluntad de Dios. ¿Tú lo estás haciendo? Aprende a buscar la voluntad de Dios. Aprende a seguir a Dios. Aprende a corregir tu camino y buscar siempre la alternativa divina. ¿Qué me estará diciendo el Señor aquí en su palabra? Que yo tenga que ser guiado por Él. Aleluya, al nombre del Señor. Segundo punto, quiero que tú la aprendas. Esta es la conclusión para que tú la pongas en práctica esta semana con la ayuda del Espíritu Santo. David amó más la ley de Dios, la palabra de Dios, que las cosas materiales. Si David hubiera amado más las cosas materiales, en esa primera ocasión que tuvo de matar a Saúl, lo hubiera matado, porque le esperaba el trono de toda la nación de Israel y la honra de todo un pueblo, y nadie lo hubiera recriminado por eso. Pero él amaba más la ley de Dios y él no podía tocar al ungido de Jehová. Ustedes saben que el Salmo 19, versículo número 10 dice: los mandamientos de Jehová son más deseables que el oro
probado y más que mucho oro afinado. Así que una enseñanza linda para nosotros es aprender a amar la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Es una decisión de la vida, así que la coloco para que tú la tengas en consideración. Por otro lado, también algo que diferencia a David es que David tuvo la iniciativa de construirle una casa al Señor. En bien se establece en Jerusalén, él dijo: yo quiero construirle una casa para mi Dios, un gran templo para el Señor. Pero hermanos, ahí estaba el profeta Natán. El profeta Natán le dijo: pues tú tienes buenos planes, deja los elementos, los materiales, pero tus manos son manos de guerrero. Tú no lo puedes hacer. Alguien que construya el templo de Dios tiene que ser un hombre de paz, un hombre de concilio, un hombre de concertación. Eso lo tiene que hacer tu hijo. Y David, hermanos, tuvo esa iniciativa. Y ahí es donde también tenemos que aprender ello. ¿Qué pones tú para hacer por el templo de Dios? ¿Qué iniciativa tienes tú en tu corazón, hermano y hermana, para venir delante del Señor y decirle: Señor, te quiero servir con todo mi corazón, quiero darte esto? Ten una iniciativa para el Señor. Eso también agradó tremendamente el corazón del Señor. Y algo muy importante: no somos perfectos, somos personas que estamos caminando por la vida y la mayoría de las veces tenemos éxitos, aunque tenemos algunas derrotas y circunstancias, hermanos queridos. Pero si tú tienes una caída, si tienes una circunstancia difícil, hermano, que te haya llevado a alejarte del Señor o a desviarte del camino y el pecado llegó a tu vida, haz como David. Eso fue otra característica de David. David, hermanos, cometió el error, cometió el pecado, pensó que nadie se daría cuenta, pero cuando fue convocado, cuando fue confrontado con el pecado por medio del profeta, lo reconoció y se arrepintió. Y noten ustedes lo que escribe en el Salmo 51: yo reconozco mis rebeliones, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Renueva un espíritu recto, honesto y sincero, que quiera hacer lo debido dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los sacrificios a Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Yo quiero finalizar diciéndote: arrepiéntete. Arrepiéntete, no te quedes con tus problemas, no te quedes con tus cuitas, no te quedes con tus errores. Acércate a Dios. Tener a Dios en el corazón es una decisión de vida. Caminamos con el Señor, vivimos en su perfil, vivimos bendecidos y triunfamos y somos honrados, mis amados hermanos, por nuestro Dios. Algún día, si obedeces al Señor, algún día si cumple la palabra del Señor, te digo, hermano y hermana, pasará lo siguiente: escribirá alguien los siguientes versículos del libro de Hebreos, el capítulo número 11, el héroe, los héroes de la fe. Allá estarás tú contado. Este varón, esta varona también hicieron la voluntad del Señor, también caminaron con el Señor, tuvieron grandes victorias y cuando cayeron se arrepintieron de su pecado y avanzaron hacia adelante. Aprendamos las cosas del Señor entonces a través de la vida de David y seamos bendecidos, hermanos y hermanas.